Hoy quiero tocar un tema que lo he titulado Amalek, un enemigo de tu promoción. Amalek, un enemigo de tu promoción. Yo creo que siempre que iniciamos un nuevo año, lo arrancamos con nuevas expectativas de querer ver a Dios obrar, de querer avanzar, de querer ver la manifestación de Dios. Yo estoy seguro que todos para este año tienen deseos, sueños, anhelos, y más con esa palabra rema que hemos recibido en este año de crecer y multiplicarnos. Y creo que a eso nos ha llamado Dios, a que usted y yo avancemos. Pero allá en el tiempo antiguo existía un pueblo que se llamaba el pueblo de Amalek. Y es tremendo cómo Amalek, en las diferentes épocas de la historia de los israelitas, se levantó como enemigo de la promoción de Israel. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, dice la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Es decir, que cuando Israel salió de la cautividad de Egipto, liderado por Moisés, ellos iban rumbo a la tierra prometida, pero en medio del camino aparece Amalek para querer frenar el avance, la promoción que Dios tenía con los israelitas. Los amalecitas desde el tiempo antiguo era un grupo de merodeadores nómadas. La mayoría del tiempo vivían saqueando a sus vecinos pacíficos. Y desde los tiempos antiguos los israelitas y los amalecitas tenían una relación muy tensa. La primera reunión o encuentro que tienen los amalecitas con Israel precisamente tuvo lugar después de salir de Egipto, en Refidim. Dice la Biblia que cuando ellos salen de Egipto, Amalek fue la primera nación en salir a pelear contra Israel. Aquí los amalecitas efectuaron un ataque que Israel no provocó, pero ellos, acosando por la retaguardia y cortando y afectando a los débiles, afectó a la nación. En esa época Dios levanta a Moisés como líder, y a través de la estrategia de guerra de Josué, los amalecitas fueron derrotados. Unas cuantas generaciones después, dice la Biblia que los amalecitas siguieron su antigua práctica de acosar a los agricultores. Y en el tiempo de Gedeón, dice la Biblia que Israel trabajaba la tierra, y en el tiempo de la cosecha venían los amalecitas en manada y tomaban toda la cosecha y se la robaban. Es decir, todo el producto del trabajo, del esfuerzo, se lo robaban los amalecitas. Yo no sé si a usted le ha pasado ese tipo de ataques donde usted trabaja por algo, quiere ver un fruto, pero parece que el enemigo viene y tumba el fruto. Parece que el enemigo frena la promoción. Parece que el enemigo viene a coger lo que hemos trabajado para que no lo disfrutemos. En ese tiempo precisamente Dios levanta a Gedeón. Y Gedeón va y derrota a los amalecitas para que Israel pueda fructificar. Más adelante, en el tiempo del rey Saúl, los amalecitas se vuelven a levantar, queriéndole hacer la guerra a Israel. Y es tremendo porque Amalek se convierte en el motivo de caída al liderazgo y el gobierno de Saúl. Porque precisamente Dios le habla a Saúl y le dice: ve y derrota a todos los amalecitas. Y este hombre se dejó engañar por ellos, no hizo caso a Dios. Y en ese momento es triste porque a causa de los amalecitas, Saúl termina siendo desechado por Dios, por su rebeldía y obstinación, por no hacer caso a lo que Dios les había dicho. Más adelante dice que cuando David estaba con su pequeño ejército librando una batalla, él todavía no era rey, pero dice que al regresar a su casa en Siclac, cuando llega, encuentra su casa ardiendo en llamas. Toda la pequeña ciudad de Siclac estaba saqueada
Y resulta que los amalecitas habían venido a usurpar, a llevarse la familia, a destruir los hogares. Se habían llevado las pertenencias porque ellos eran saqueadores. Primera de Samuel 30, versículo 1 al 2. Dice la Biblia: cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclac, los de Amalec habían invadido al Negev y Siclac. Habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor. En medio de este ataque donde Amalec arrasó, tomó la familia y las pertenencias, David se levanta y Dios lo empodera para ir detrás de ellos. Los derrota, los vence, rescata lo que había perdido, y de hecho hay un botín de guerra preparado para él. Yo veo cómo lo que Dios muestra en el Antiguo Testamento al día de hoy viene a atacar la vida del pueblo cristiano, del Hijo de Dios. Es tremendo porque hoy Amalec representa una operación satánica que busca ¿qué? Obstaculizar tu avance. Así como Israel iba rumbo a la tierra prometida y aparece Amalec para frenar, para poner un palo en la rueda, para estorbar, para impedir. Asimismo, Satanás quiere frenar tu vida para que tú no avances, para que no crezcas en tu vida espiritual, para que tu economía no progrese, para que tu ministerio no fructifique. Es tremendo porque Satanás es sutil y busca cómo coger lo que produces, tus conquistas, devorarlas, coger tu cosecha, tu fruto, tu avance, para que no avances en victoria. El espíritu de Amalec busca también destruir la familia, busca desintegrar, separar la relación entre un padre, un hijo, o un hijo y una mamá, o un hogar, un matrimonio, llevarlo al divorcio, a la perdición. Y el propósito final de Satanás a través de esta operación es traer la ruina, así como la trajo a Saúl. Porque tristemente él, al no vencer a Amalec, se pone fuerte, y a partir de allí empieza la decadencia del rey Saúl. Es tremendo cómo su familia es deshecha, su liderazgo lo pierde. ¿Cómo ataca a Amalec? Amalec es un enemigo silencioso. Amalec no ataca de frente, no te ataca de frente. Él no se aparece como un dragón, con una cola larga, echando fuego por su boca. No, él es un enemigo silencioso porque Satanás es sutil. Él busca tu debilidad para entrar, tu área débil. De hecho, la manera de Amalec atacar a Israel es que cuando Israel avanzaba en la guerra y los soldados fuertes iban adelante, atrás rezagados se quedaban los débiles, los cansados. Y cuando había gente que se quedaba atrás, venía Amalec y entonces atacaba, porque era presa fácil para ellos. Y es tremendo porque el diablo conoce tu debilidad. El diablo espera el momento en que eres vulnerable. Cuando estás desanimado, cuando estás cansado, cuando estás agotado, cuando hay preguntas sin resolver o hay ataques que te desmotivan. Allí es donde viene el ataque de Amalec, porque eres presa fácil. Amalec ataca por la retaguardia. Mire cómo mientras David estaba guerreando, ellos se aprovecharon el vacío en ese pueblo de Siclac para entrar y usurpar. Y es tremendo como tú como papá estás queriendo sacar tu vida adelante, pero el diablo coge y se mete con tus hijos cuando están solos. Viene a destruir los hogares, viene a poner cizaña, mentira, engaño, división en la mente de la pareja, del hombre. Porque no esperes un ataque frontal, no esperes ver un demonio con una bazuca queriéndote estallar. No funciona así. El diablo es sutil, él espera el momento adecuado, débil, para él poder entrar. Esta es la operación de Amalec.
Y se viene también en manada cuando quiere tomar algo que es tuyo. Dice la Biblia que en el tiempo de Gedeón, cuando estaba la cosecha, entonces venía Amalek en manada, eran más que los israelitas, y tomaban toda la cosecha. Imagínese usted la frustración de los israelitas después de trabajar la tierra, sembrar la semilla, abonar, tener paciencia para la cosecha. Y ahora vienen esos y se roban lo que debería ser mío. Esta es la operación de Amalek que sigue operando hoy en día. Porque cuando vemos estas historias en el Antiguo Testamento, allá funcionaban de forma física. Y Amalek era un pueblo, Israel era otro. Pero hoy en día debemos de entender el Antiguo Testamento de una forma simbólica, entendiendo ahora que usted y yo libramos una batalla, somos el pueblo de Dios. Dios nos sacó de la cautividad de Egipto, Dios ha puesto promesas delante de nosotros, pero hay espíritus inmundos, hay una operación demoníaca que quizás no vemos porque opera en el ámbito espiritual, pero está queriendo usurpar. Es sigilosa, es estratégica, espera los momentos adecuados. Pero Dios trae esta palabra en este día porque tú en Él, a pesar de los enemigos que se puedan levantar, tú en Él eres más que vencedor. Y así como David venció, Josué venció, Gedeón venció, la victoria es tuya. Cuando yo miro estas historias, yo me pregunto por qué Dios permitió un Amalek. ¿Por qué Dios hoy permite ataques? Y yo encuentro algunas razones. Por un lado, Dios quiere que aprendamos a depender de Él y no dejarnos por nada alejar de su presencia. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, recibimos palabra, recibimos promesas, recibimos un llamado, una carga por nuestra familia. Cuando usted y yo nos enfrentamos para querer avanzar en el reino, cuando tú te ganas a tu familia para Cristo, cuando tú comienzas a prosperar para ser columna financiera de la casa de Dios, cuando tú ofreces tu casa para que se predique a Cristo, cuando eres un mentor que comparte con otros, cada paso que tú das hacia adelante es un paso que el infierno retrocede. El diablo no va a estar contento con tu avance. El diablo no va a aplaudir la promoción de un hijo de Dios. El diablo no está contento con que ya ahora no estás atado, oprimido en Egipto y ahora le perteneces a Dios y vienes a la iglesia a levantar tus manos y a adorar al Rey de Reyes. Él no está contento. Pero en medio de esta situación, Dios va a permitir enemigos para que tú no camines en tu autosuficiencia, sino que tú dependas de Dios y le digas: Señor, no solo tú me has dado sueños, yo te necesito para caminar en victoria. Nuestra autosuficiencia nos lleva a la derrota, nuestra dependencia nos lleva a la victoria. Y es Dios recordándonos: hey, tú me necesitas. Estás librando tus batallas solo. Mira, te llegó esa mala noticia. Mira lo que ocurrió en el trabajo. Mira el dinero que te quitaron. Mira esta circunstancia adversa. Mira esta persona que quiere obstaculizar tu promoción. Hey, mira para arriba, me necesitas. Y en la dependencia de Dios somos fuertes, porque Dios es más grande que tu problema más grande. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y con Él eres más que vencedor. ¿Por qué Dios permite Amalek? Dios lo permite porque Dios quiere desarrollar en su pueblo una mentalidad de guerra y de victoria. Van a haber enemigos que Dios no te va a quitar, sino que te va a hacer a ti más fuerte para que los venzas. Porque Dios no necesita hijos suyos con mentalidad de víctima, sino con mentalidad de reino.
Dios te va a poner frente a Goliat para que los tumbes. Porque Dios no tiene hijos mimados, Dios tiene hijos formados. Por eso Pablo dice: peleen la buena batalla de la fe. ¿Tienes promesas? ¿Tienes una carga por tu familia? ¿Quieres avanzar en el reino? ¿Quieres progresar? ¿Quieres prosperar de acuerdo a la promesa de Dios? No va a ser fácil, hijo, levántate. No podemos pelear desde el suelo, tenemos que levantarnos. Y si el diablo se levanta, entonces el cristiano se levanta más alto. Y si viene un problema, una adversidad, entonces el cristiano depende más de Dios. Pero entendemos de que en Él obtenemos siempre la victoria. ¿Por qué más Dios permite el Amalek? Porque a Dios le fascina cuando tus enemigos caen a tus pies. Dios quiere darnos la victoria y dejar en vergüenza a Satanás. Ahora, no nos podemos dejar ganar la batalla. En el mundo hay gente vencida y hay gente vencedora. Hay gente derrotada y hay victoriosos. Hay gente arruinada y hay gente próspera. Y es tremendo cómo el diablo ha logrado tomar terreno en la vida de muchas personas. Él estableciendo las reglas de juego en una familia, dañando economías, destruyendo matrimonios, destruyendo hijos, vidas deshechas. Conozco personas frustradas en su condición, cristianos que han perdido y no se han recuperado. Parece que aún dentro del pueblo de Dios, como un Saúl, un hijo de Dios llamado y ungido, hay personas que no disciernen, no entienden las maquinaciones del diablo, la operación satánica que está detrás del problema, detrás del hombre hostil o la mujer hostil. Dice 2 de Corintios 2:11: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Para que Satanás, en otra versión dice, no tome ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa maquinaciones? Es la manera estratégica del diablo operar. El diablo te pone en la mira. ¿Entiende esto? Y dice: ¿cómo lo tumbo? ¿Cómo le destruyo su familia? ¿Cómo daño su economía? Quiere buscar de Dios, quiere ganar almas, quiere surgir, quiere prosperar. Yo me voy a oponer a eso. Y tremendo, porque en medio de esa guerra hay dos tipos de cristianos. Está el Saúl, que no discernió. Saúl parece que se dejó embelezar. No destruyó a los amalecitas cuando lo podía hacer. Es más, se congració con ellos, no matando al rey. Él se dejó engañar, pero lo terminó Amalek sacando del propósito, y a partir de allí empieza la decadencia de Saúl. Pero David fue diferente, porque David contraatacó, venció a Amalek. No solo rescató lo que había perdido, sino que alcanzó un botín de guerra. Porque esas peleas anunciadas que el diablo promueve, Dios las permite para que tú te levantes, pelees, pero también ganes y haya un botín de guerra para ti. Por eso aprenda a discernir cuando vienen problemas, adversidades. Uno, el diablo no está contento. Bueno, pero usted y yo no estamos para poner contento al diablo. Y segundo, el tamaño de tu enemigo anuncia el tamaño de tu promoción. ¿Qué hizo David? Se levantó, peleó, contraatacó. Y yo encuentro en la Biblia tácticas de guerra que estos hombres de Dios usaron para vencer a Amalek. Y le quiero hablar de eso en este día. Tácticas de guerra
para vencer a Amalek. Primero, alianzas necesarias e intercesión de guerra. Alianzas necesarias e intercesión de guerra. Cuando Dios llama a Moisés y él está atravesando esta guerra con Amalek, que se le quería oponer en el camino, Dios le dice a Moisés cómo librar la batalla. Tú que te estás sintiendo atacado, escúchame. ¿Cómo librar la batalla? Dios le dice a Moisés: la guerra es en el llano, pero tú vas a estar en el monte. Y le dice Moisés: ve al monte y levanta las manos. Esa es una simbología, monte de intimidad con Dios, levantar las manos de oración. Dios envía a Josué para que él vaya a la llanura a pelear, mientras Moisés está arriba. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a librar nuestras batallas, principalmente buscando la presencia de Dios. Cada cuánto vienen problemas, cada cuánto vienen dificultades, cada cuánto vienen adversidades. Yo pregunto, ¿cada cuánto tú oras? ¿Cada cuánto tú ayunas? Hay algo que se llama oración de guerra, intercesión profética. Hay algo que se llama orar y clamar en el Espíritu, que el Espíritu Santo nos guíe a orar como conviene, el hablar en lenguas, el pelear la buena batalla en oración. Entiende que ese Amalek no es físico, es espiritual, y se ataca primeramente espiritualmente. Ahora, dice la Biblia que cuando Moisés sube, mientras él tiene sus manos levantadas, Israel gana la batalla, prevalece. Pero Moisés en su humanidad se cansaba y bajaba sus brazos. Y cuando él bajaba los brazos cansado, Amalek prevalecía y ganaba. Y es interesante porque allí vienen dos amigos. Viene un amigo que se le para al lado a Moisés, llamado Hur. Hur se menciona muy poco en la Biblia, pero es catalogado como un amigo íntimo de Moisés. Es de esos buenos amigos, de esos amigos que te levantan los brazos en los momentos donde tú estás débil. Esos amigos que te dan palabra de ánimo cuando tú estás agobiado, cuando estás atribulado. Esos amigos que están allí presentes, que los pone Dios para ayudarte a fortalecerte en los momentos de oración. Al otro lado viene otro llamado Aarón. Y Aarón era el sacerdote, líder espiritual de todo Israel. Era el hombre de Dios puesto por Dios al lado de Moisés. Tú tienes que aprender a pelear tus batallas rodeado de la gente correcta. Escúcheme esto. Tienes que aprender a pelear tus batallas rodeado de la gente correcta. Lo peor es tú enfrentar los problemas rodeado de gente incorrecta. Eso puede pasar. El que te da un mal consejo, el que te succiona la fe, el incrédulo, el ateo, el pecador, el sinvergüenza, esos no suman. Esos se te montan al hombro para que tú los cargues. Moisés buscó rodearse de personas que le sostuvieran sus brazos. Van a haber momentos donde tú te sientes cansado de pelear. Van a haber momentos donde tú ya quieres tirar la toalla. Van a haber momentos donde ya te cansaste. Tú dices: ya no más, ya no aguanto más, ya no puedo. Pero tú necesitas a un Hur que te levante las manos, a un Aarón que te levante las manos y te digan: la victoria es tuya, vamos a salir de esto. Dios te dará la victoria. Pasarás al otro lado y Dios te llevará a la bendición. Jesús nos dio autoridad. No te amedrentes frente a los problemas.
No te amedrentes frente a la mala noticia. No te amedrentes frente a las dificultades. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, declarada en tu boca, un arma de guerra. No podemos ser pasivos en la oración. No podemos ser personas que menguamos frente a los desafíos de la vida, sino personas que crezcamos. Queremos ver victorias. Necesitamos al victorioso de nuestra parte, entendiendo que mientras yo levanto mis manos, Dios pelea mis batallas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Segunda táctica de guerra: recibe fortaleza espiritual en los momentos de debilidad. Cuando David llega a Siclac y los amalecitas han usurpado, robado, quemado, imagínense la expresión de David. Una expresión de tristeza, angustia, desconsuelo. De hecho, la gente que rodeaba a David, los soldados de David, miran que también sus casas han sido quemadas, sus hijos secuestrados. Y no solamente David pesaba con el fracaso suyo, sino con el fracaso de los demás. Porque cuando hay crisis, la gente busca un culpable, y aquí era el culpable era David, y pensaban apedrearlo. Mire lo que dice Primera de Samuel 30, verso 6. Y David se angustió mucho. Claro, él era un ser humano normal, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando tú estás atravesando una crisis, tú tienes dos opciones: o te derrumbas frente a los problemas, o te derrumbas a los pies de Cristo. Hoy en día es tremendo cómo la gente carga con las aflicciones. Él tenía angustia, pero no permitió que esa angustia se convirtiera en tormento. Hoy en día la gente anda preocupada, ansiosa, desmotivada, en depresión, en tristezas, en vacíos. Andan somatizando sus crisis, su estrés, su cansancio, su desmotivación. Otros se cargan por dentro y permiten que la herida entre, y ahora están resentidos, amargados. Otros andan queriendo enfrentar: usted me quiere apedrear, pues yo también le meto una pedrada. Pero David no hizo eso. Escuche, David fue a la presencia de Dios, porque David sabía que era hijo. Tú no puedes andar en esta tierra con espíritu de orfandad, porque Jesús dijo: ustedes en el mundo van a tener aflicciones, van a haber circunstancias adversas. El diablo anda suelto, buscando como león rugiente a quien devorar. El diablo va a querer tocar tu casa, tu familia, tu economía, tu salud. Pero aprende a venir a mi presencia. Usted tiene que aprender a ir a la presencia de Dios. Y en los momentos de debilidad, de desánimo, de preguntas, de problemas, aprender a ir a Él y decirle: Señor, fortaléceme, dame fuerza en mi ser interior. Ando atribulado, estoy cansado, estoy agobiado, no tengo respuesta. Pero yo te necesito a ti, Espíritu. Haga del Espíritu Santo su mejor aliado en la vida. Jesucristo dijo: yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman. Yo ya vencí al mundo.
y los voy a llenar con mi presencia. Y allí es cuando, al descansar en Dios y al buscar fortaleza, nos levantamos vigorosos, nos levantamos con una mentalidad clara para buscar ahora soluciones. Ahora me libero de mi angustia interior para poder ahora alentar a los que están a mi alrededor. Seguramente David tuvo que salir de su carpa donde estaba de rodillas y salir a darle ánimo moral a los demás y a decirles: no, vamos a salir de esta. Porque David no hablaba desde su angustia, él hablaba desde su descanso en Dios. La Biblia dice en el Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas le librará Jehová. Hay muchas, pero de todas te librará. Salmos 107:28: claman a Jehová en su angustia. Puedes estar angustiado, y los librará de sus aflicciones. Primera de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué tenemos que hacer con la ansiedad? Cargarla, pensar en eso, no dormir, insomnio, enfermedad. No, echen toda vuestra. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Y Efesios 6:10 dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora note que Dios no eliminó a Amalek, Dios fortaleció a David. Pero viene la tercera táctica que le dio la victoria. Y la tercera táctica es: busca guianza divina y acción estratégica. Busca guianza divina y acción estratégica. Luego de David fortalecerse, Primera de Samuel 30 verso 8, dice la Biblia: y David consultó a Jehová. Yo me pregunto, ¿tú qué haces en los momentos de crisis, de prueba, de dificultad? Cuando viene la adversidad, cuando Amalek se levanta, ¿qué haces? Algunos en su locura hasta buscan al brujo, a él sí le consultan. O a la persona incorrecta. Nunca le cuentes un problema a alguien que no esté en la capacidad de resolvértelo. Pero Dios sí. Él tiene la capacidad de guiarte, de mostrarte. David tenía ese tipo de relación con Dios. Segunda de Samuel 2 verso 1, dice la Biblia: después de esto aconteció que David consultó a Dios, a Jehová. Dice la palabra más adelante que Israel entró en una crisis. ¿Y qué hizo David? Imagínese usted. Segunda de Samuel 21:1, dice la Biblia: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. David consultaba a Jehová. Qué interesante, ¿no? Y cuando David consultaba, Dios le hablaba, Dios le revelaba estrategias, diseños, soluciones. Y dice la Biblia que cuando él tuvo que vencer a los amalecitas, Dios le habla a David, le dice: David, levántate, ve tras ellos en esta dirección, rescata lo que perdiste y te tengo una bendición. David ahora ya no está pensando en el problema. David ahora está enfocado en la solución. El diablo te quiere enfocado en el problema. Dios te pone a enfocarte en la solución. En lo que tú te enfoques, eso se agranda.
Entre más te enfoques en el problema, más grande es tu problema. Pero Dios quiere que lo mires a Él, no al problema, y que le digas: Señor, háblame, muéstrame, dame la estrategia, la forma. Yo voy a avanzar, yo voy a fructificar. Ya tengo mentalidad de ganador. Tú estás conmigo, Señor. Yo he orado, tengo gente rodeándome. Ahora muéstrame qué hacer. Y Dios le habla a David y lo respalda en lo que él hace. Y él sale, pelea, conquista. Al final destruye, recupera todo lo que perdió. ¿Y sabe qué sucede? Amalek es destruido. Porque yo declaro en el nombre de Jesús que ni Amalek, ni el diablo, ni ninguna artimaña de Satanás va a poder contra ti, va a poder contra la iglesia, va a poder contra nuestra casa, va a poder contra el propósito que Dios tiene con nosotros. Él no podrá. Cuando Moisés tiene que enfrentar a Amalek, Dios le dice: sube al monte, llama a 2 amigos, manda a Josué a la guerra. Estrategia. Cuando Gedeón tiene que enfrentar a Amalek, le dice a Amalek: llama, convoca 300 personas, ataca de noche, hazlo de esta forma. ¡Pa! Estrategia. Dios te va a revelar a ti la estrategia de tu victoria. Pero quiero decirle algo: el que no se sabe mover en la unción de guerra, Amalek lo destruye. El que no se sabe mover en la unción de guerra, Amalek lo destruye. Por eso cada uno de nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, yo en ti soy más que vencedor. La vida no es fácil. Tú me has dado sueños, propósitos. Voy a pelear. Y esta palabra hoy viene para aquellos que están atravesando una lucha, un ataque, una adversidad. Dios la puso en mi corazón porque Dios conoce tu necesidad hoy. Y es abrir tus ojos espirituales para discernir las operaciones que hay detrás del problema. ¿Quién está detrás de la dificultad? ¿Quién es el que se quiere oponer a tu bendición y promoción? Abre los ojos espirituales. Pero Dios te dice: hey, mírame a mí, yo estoy contigo. Yo soy más grande que Él y te puedo dar la victoria. Búscame a mí. Y Dios da tácticas, herramientas que seguramente Saúl no las conoció, no las entendió, pero usted y yo sí, porque en Cristo somos más que vencedores. Frente a ese problema que usted tiene, en Cristo usted es más que vencedor. Frente a esa dificultad, en Cristo usted es más que vencedor. Usted pasará al otro lado, seguro. ¡Aleluya!